El siguiente programa es clasificación E de emotivo. Bienvenidos nuevamente a Acercamiento de Leonel Montiel y Carlos Ramos. En esta ocasión hablaremos de un rapero muy importante en últimos tiempos, del cual se está hablando pues bastante, y creemos que no es solamente ahorita cuando se va a hablar de él, sino que probablemente se siga hablando de lo que hizo y de su música en el tiempo futuro. ¿De quién vamos a hablar en esta noche? El día de hoy hablaremos de Mac Miller, Malcolm James McCormick. Nacido el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh, Pensilvania, fue un rapero y productor estadounidense, el cual es reconocido por su música ecléctica, sus toques bastante interesantes de funk, jazz dentro de sus composiciones, el cual contó con álbumes importantes para la cultura popular de la década, como son Good I Am, The Divine Feminine, Swimming y el álbum por el que vamos a hablar el día de hoy, Circles. Él pues desafortunadamente ya falleció a la edad de 26 años el 7 de septiembre de 2018. Él fallece por una sobredosis. Se conoce muy bien sus antecedentes con el consumo y abuso de las drogas, ya que su muerte está ligada con una intoxicación de opioides como es el Percocet, la oxicodona, así como la conjunción de Xanax, que es el alprazolam, una benzodiazepina, la cocaína y el antecedente de que él consumía lean. Busquen muchachitos cómo hacer el pinche lean para que se pongan bien locos. Y pues él inició con la prometacina. Leo, ¿qué nos puedes hablar acerca de los problemas que llevaron a este gran artista a su muerte? No necesariamente un suicidio, sino algo que fue un conjunto de sucesos dramáticos que terminan en su fallecimiento. Pues mira, aquí lo curioso con él es que, como dices, tiene varios discos pues en toda su vida. Y a lo largo de todos estos discos se puede notar o hay ciertos matices en los cuales se puede detectar pues una profunda depresión. Él, como dices, empezó a consumir, ¿cuál dijiste? Prometacina. Pues desde que empiezas a entrar en el mundo de la música, obviamente, pues empiezas a explorar, tienes el dinero, empiezas a entrarle a diferentes cosas. Y como les digo, él estaba pues en una depresión, que pues no es el tema del que vamos a hablar ahorita. No, hablar de depresión pues es hablar horas y horas acerca del tema, porque la depresión sí existe, que Twitter no les diga lo contrario a muchos. Y bueno, él obviamente estaba pues en esta situación, ¿no? Que a lo mejor era algo más biológico pues que, sí, claro, que algo, un ciclo en el cual él entró. Y pues comienzas a consumir las drogas. Lo utilizas como un método, un recurso para tú pues calmar estos pensamientos que a lo mejor te están asediando, ¿no? O sea, estos pensamientos de tristeza, de inseguridades y todo. Un falso escape, a final de cuentas. Exactamente, se utilizan las drogas pues como una manera de poder controlar esta situación, pero una vez ya drogado, una vez en este estado de elevación, como le llaman muchas veces, pues empiezas a no medir las consecuencias, empiezas a tomar actos a lo mejor un poquito impulsivos, y pues quizás esto es lo que lo llevó a su muerte, ¿no? O sea, una sobredosis, que como bien lo dice mi compañero, pues él murió un mes después de que lanzó su último disco, Swimming. Quizás a lo mejor por miedo a las críticas o por inseguridades, porque como sabemos, o bueno, como les vamos a comentar, tanto el último disco de su vida como este disco que lanzaron póstumo, pues estaban trabajando en ellos al mismo tiempo. Fue un proyecto con un productor en el cual estaban trabajando como que ideas, situaciones, diferentes canciones que veían pues cuál queda en este disco, cuál queda en el otro. Y a lo mejor como que toda esta presión de pues un proyecto quizás que él sentía que se le estaba saliendo de las manos o que era a lo mejor más grande que él, pudo haber sido lo que causó que pudiera entrar demasiado en las drogas. Además de que es un proyecto muy ambicioso. Escuchar Swimming y ahora escuchar Circles, te das cuenta de que su capacidad musical era interesante, pero más que su capacidad musical, su capacidad lírica. Las letras que él escribía hasta cierto punto tocaban unos temas muy muy interesantes. Él utilizaba esta cultura popular para referirse a las masas, como lo hacen otros raperos como Logic, que tratan de ser un poco más
innovadores en ese aspecto y tener una repercusión social. Mucho de la historia del rap se caracteriza por eso, por tener una repercusión social, dar un mensaje, decir y expresar lo que eres tú como persona. No solamente, pues, dinero, putas y la chingada, como la mayoría de los raperos lo hacen hoy en día. Sí, güey, me pongo bien pedo, me voy y me cojo 4 morras al mismo tiempo. No, ellos tienen una visión distinta, y sobre todo Mac Miller, así como Logic y otros muchos cantantes y creadores de música que están alrededor del mundo. Sí, eso es curioso lo que mencionas, que es algo que creo que está empezando a pasar aquí en México con personas, por ejemplo, como Longshot, que está sacando canciones, pues, un tanto más hablando de cuestiones diferentes, ¿no? O sea, no solo aludiendo a los placeres inalcanzables que la mayoría de la gente, que por eso escucha la música, por ejemplo, de reggaetón, de este trap más nuevo, que es como, tengo carros, tengo dinero, tengo putas y tengo la vida que tú deseas, y por eso me escuchas, porque escuchando mi música puedes tener un poquito de ese sentimiento que tanto deseas. Y sí, como lo dices, pues Mac Miller hablaba más de sus inseguridades, más de cuestiones de lo que él era y de lo que creía que se debería hablar, como es, por ejemplo, situaciones de estrés, de un poco la depresión y todo esto. Trastornos emocionales que de fondo te tocan como persona y que te hacen sentir humano hasta cierto punto, pero no dejan de ser algo patológico y que debe de tomarse por los cuernos y tratarse. Exacto, si ustedes escuchándolo tienen cualquier síntoma o escuchando el disco de Circles o de Swimming se identifican con canciones, pues háblenlo con sus amigos, háblenlo con un profesional y pues intenten resolver esos problemas que a veces es difícil, pero pues intentándolo se está avanzando un poquito. Sí, y así evitamos una tragedia. Exacto. Como lo que es el caso de Mac Miller. Y hablando de esto, ¿qué opinas acerca de que las personas como etiquetan, que dices, güey, se murió X artista y empezaste a escuchar su música? ¿Qué opinas acerca de eso, güey? Mira, a mí se me hace una postura que entiendo, porque obviamente todas las personas que conocen a los artistas antes de su muerte o antes de algún evento en específico, pues tienen ese sentimiento como de orgullo, ¿no? Pues yo ya lo conocía antes, este es como mi bebé, o yo los conocía, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, por ejemplo, con todo el arte que es trascendental, por ejemplo, con la literatura, como hablábamos de Edgar Allan Poe, con la pintura, que el artista viva o muera o como tal, la persona del artista no interfiere en si a ti te puede gustar o no. Por ejemplo, hablando de la música, que es con lo que creo que más se utiliza o más utilizan ese recurso, de que, ok, si tú conocías al artista antes, sí puedes disfrutar su música después de que se muere. Sí, y si no lo conocías, por ejemplo, a mí se me viene mucho a la mente este caso... Juan Gabriel. Aparte Juan Gabriel, güey, todos conocían a Juan Gabriel. Pero yo digo, Ronnie James Dio. Nadie tiene mucha idea de quién es ese güey. Pero él es un cabrón que fue el vocalista de Black Sabbath, una de las bandas de metal más importantes en toda la historia. Y uno de los vocalistas de Black Sabbath. Y este güey se murió. Y pues muchos empezaron a escuchar su música. Bola de pendejos, que la chingada, pinches posers. Y cuando se muera Ozzy Osbourne, va a ser como de, güey, que la chingada. Y todos van a decir, ¿por qué empezaste a escuchar su música? Y así, trato de hacer la analogía de que son artistas de la misma banda, y uno no tan conocido y otro bastante conocido por ser polémico, pero que van a tener al final de cuentas el mismo resultado en la población. Y aparte es una postura un tanto, pues sí, como medio poser. Sí. Porque, o sea, pues si a ti te gusta una banda o un artista y se muere y eso hace que más gente la vaya a escuchar, o sea, no tienes por qué decir como, ustedes no tienen derecho a escucharlo. Al contrario, qué bueno que se difunda más la música o... Qué triste que sea porque se muere, sí, pero pues qué bien que más gente empiecen a escucharlo y así. Sí, o sea, a mí la verdad es que no me causa mucho conflicto de que las personas sí se muriera y ojalá no se quiera algunos de los artistas que me gustan, pero también yo veo muchos de los artistas o... personas que leo, escritores importantes, es como de, güey, yo no voy a poder ir a conocer a Dostoyevsky ni aunque quiera, aunque vaya a San Petersburgo y de 40 putas vueltas a Río Neva, no voy a poder conocer a Dostoyevsky, o si voy a Buenos Aires no voy a poder conocer a Borges. Bueno, quizás sí, güey. A lo mejor sí. A lo mejor sí me siento en alguna banca y espero que llegue Borges, quizá, pero podría es ser un caso ya muy hipotizado. Sí.
Pero sí, o sea, es curioso pues cómo la gente tiende a menospreciar, o sea, como la mayoría de los artistas famosos o, bueno, que tienen repercusión, por ejemplo, pintores famosos, escritores famosos, se hacen famosos después de que mueren. O sea, después de que se hace una vista ya en retrospectiva de cuáles fueron sus beneficios o cuáles fueron sus cosas buenas y cuáles fueron sus cosas malas. Su influencia, al final de cuentas, su legado. Por ejemplo, veamos el caso de Van Gogh. Se dice la leyenda urbana de que Van Gogh no vendió ninguna puta pintura. ¿Que es una mentira? Vivo. Es una puta mentira, pero sí es la leyenda pero urbana. Igual, nos sirve para ejemplificar. Ah, pero cuando se muere ya todos, que Van Gogh, que la chingada, que escogía Gauguin. O sea, cada quien, güey. Pero hay muchos artistas, y ni siquiera artistas, veamos también de la perspectiva científica. Gregor Mendel, güey, el padre de la genética. Ese güey se murió como un pendejo de la comunidad científica por tratar de combinar unos putos chícharos. Y ahora esos putos perros chícharos son los que te comes en la casa. Son los que te comes en la casa y son los que hacen que entiendas la genética de una forma. Hasta las leyes de la genética llevan su nombre. La puta genética mendeliana. Y bueno, pues sí, o sea, simplemente como para hacer un paréntesis ahí de que, pues, si ya lo conocías antes de que se muriera, pues, qué chido, o sea, que pudiste disfrutarlo. Por ejemplo, a mí me pasó con Canserbero, o sea, yo realmente conocí su música hasta que ya se había muerto. Y ya, o sea, en esos tiempos empecé así como que a meterme un poquito más y qué onda, qué pasó ahí. Pero o sea, si tuviste el placer de conocerlos antes de que se murieran y ir a uno de sus conciertos o escuchar su discografía un chingo de veces, pues está muy chingón. O ni pero siquiera no por que eso se hayan muerto, güey. Por ejemplo, AC/DC, que todavía siguen vivos, pero pues ya han de estar en silla de ruedas o algo así. Exacto, y pues sí, o sea, siempre hay que ver como el lado bueno, o sea, si ya lo va a conocer más gente, pues qué chingón. Sí. Y bueno, como decías, sus discos están Good AM, de Divine Feminine, Swimming. Bueno, tiene otros antes, pero son como de los más underground. Sí, o sea, no, estos son como los más conocidos. Ah, sí, claro. Que con Good AM fue como el boom. Cuando empezó a ser realmente muy difundido y pues por andar también cosas de la farándula y cosas así. Pero ese disco es muy interesante, o sea, no lo he escuchado tampoco tantas veces, por lo mismo de que lo llevo relativamente poco conociéndolo. Pero se me hace curioso cómo desde Good AM se pueden encontrar como trazos de esa misma depresión de la cual ya hablamos. Y de inseguridades. Exacto, o sea, como de poder abrirse y poder contar pues un lado más humano a lo mejor de su música. Y encontré una frase pues en una entrevista, él comenta algo muy característico, muy curioso de Good AM. En el tracklist, las últimas 3 canciones se llaman Ascension, Jump y Festival. Y entonces, aquí lo que se me hace curioso es que él lo interpreta o lo cuenta de manera en que, por ejemplo, en la ascensión es como tú subes hacia alguna parte, luego pues brincas hacia tu muerte, porque Festival él lo interpreta como el cielo, ¿no? Y es curioso cómo, pues, el disco salió en, ¿qué? 2014, 2015, no me acuerdo. Sí. Dice que no sabe por qué todas sus canciones o toda su discografía terminan en la muerte. Quizás sea porque, pues, de eso es de lo que se trata la vida, o de eso es lo que en realidad pasa como tal en la vida. Y me parece, pues, interesante como, por ejemplo, a lo mejor, si se hubiera muerto justo después de sacar Good AM, toda la gente diría como, es que lo estaba preparando y lo estaba, como que meditando y a lo mejor lo hizo a propósito, ¿no? Pero pues simplemente es una curiosidad o una situación en la cual él, pues eran temas de los cuales hablaba recurrentemente y de los cuales, pues da la curiosidad de que pues, si se hubiera muerto en ese momento, pues hubieran dicho como, no mames. O por ejemplo lo que pasó en ahorita, ¿no? Con Circles, que la mayoría de sus canciones, ya interpretándolas como en retrospectiva, dices, no, es que nos estaba dando una señal o estaba hablándonos de que él se iba a matar o de que se iba a morir y cosas así, pero quizá en realidad lo hubiera considerado durante la grabación de ese disco, la composición, uno nunca sabe. Quizás lo llevaba considerando desde que nació, güey, o sea, también, o sea, no se puede como tal saber en ese tipo de cosas, o es algo que puede pasar, por ejemplo, con otros artistas, con otros discos póstumos, de los cuales hablaremos en un momento. Ajá. Pero, sí, o sea, me parece curioso cómo esa interpretación que se le puede dar ya después de que murió,
pues muchos pueden decir como, sí estaba planeado, estaba, no sé, tú dime, de todos los discos que has sacado hasta el momento, ¿cuál crees que es el que más te gusta a ti? El que más me gusta a mí es The Divine Feminine. ¿Por qué te Tiene gusta? una parte muy funk, muy tranquila, pero a la vez de esa parte explosiva. Lo veo sincretismo en la canción de Deng con Anderson .Paak. Es una canción que muchas personas dicen, güey, es una canción hecha por un blanco y un negro. Aquí la parte de rap pesada la va a llevar el negro y la parte lírica la lleva el blanco. Y ahora Caso completamente contrario. Y es una canción que a mí me llama bastante la atención porque también es hablar de un tanto de la inseguridad del individuo. Es una canción donde aborda esa parte donde dice, maldita sea, solamente estábamos saliendo, ¿por qué te vas? Exacto, sí. Y no puedo vivir sin ti. Sí, a lo mejor estos sentimientos como más, pues más explosivos, como tú lo dices, como más pasionales, en los cuales, pues sí hablas tú de por qué te vas, por qué esto que yo quiero que pase en realidad no está fluyendo como tal, y pues es una canción que, como la mayoría de las de Mac Miller, por fuera son como muy bonitas o tienen unas melodías maravillosas. Es una canción melódicamente excelente. Sí, o sea, que cualquier persona que la escucha en la calle, pues se pone a bailar y la tararea, porque pues es una canción movida, pero una vez que te das cuenta de que la letra es, pues, muy profunda, pues sí cambia un poquito la interpretación. Algo que me gusta mucho de los discos de Mac Miller son las colaboraciones que tiene. Porque hablamos de Anderson .Paak. Anderson .Paak quizá muchos de ustedes no lo conocen, pero es un gran artista. Deberían dar una checada a sus álbumes, también son muy buenos. Pero también involucra a otros, por ejemplo, Kendrick Lamar, que es muy conocido. Quizá el rapero de la década, no sé, eso lo podremos abordar después. J. Cole. Ty Dolla $ign, entre otros, pero... Creo que fue el disco en el que más colaboraciones tuvo, ¿no? Sí. Que eso es en perspectiva, por ejemplo, en estos últimos Swimming y Circles, como que fue más canciones de él mismo, o sea, más introspectiva. Y pocas las colaboraciones, de hecho, bueno, ya lo hablaremos en Circles. Pero a final de cuentas, The Divine Feminine termina siendo un álbum excelente porque, o sea... Es un álbum movido, pero a la vez es un álbum introspectivo y te hace muchas cosas que pensar. ¿Para ti cuál es tu álbum favorito, Mac Miller? Pues a mí en realidad creo, o sea, quizás voy a ser poser, pero creo que Swimming es el que más me gusta. O sea, habiendo escuchado ya Circles, habiendo escuchado los otros dos, creo que Swimming es muy interesante por lo mismo, ¿no? De que son canciones... que a lo mejor en temas son un poquito más amplios, llega a hablar de algunas otras cosas, pero tiene melodías o los beats que utiliza son, pues a mi parecer, bastante chidos. Un poquito más en contraste, por ejemplo, con Circles, que son un poco más, pues bajadones de tono, un poco más relajados, y en Swimming logramos este sonido... un poquito más refinado, siento yo, más todavía que en la The Divine Feminine. Pero pues en Swimming sí creo que, no sé, tenía como que... creo que es el sonido que más se adapta como a mi personalidad. Sí, porque pues es un sonido bastante bien logrado. Él, pues como productor era excelente también. Sí, y lo que me gusta de Swimming es que son como... ambientaciones que muchas veces son como hacia lo infinito, pues, o como muy amplias a veces, con mucho reverb y cosas así. Es que siempre vamos a hablar de Borges. Siempre volvemos a Borges, pero sí, quizás por eso como que en Swimming es el que más me gusta o más sí, me llega, digamos. Y bueno, así ya hablando de Circles, que como tal, pues... sí, es un disco póstumo. ¿Cuáles son las características para que sea un disco póstumo? O sea, porque por ejemplo... que se haya muerto el cabrón antes de que lo sacaran. Es que, mira, ahí está la cuestión. Ajá. Porque, por ejemplo, tenemos el papel de Biggie Smalls, que es el gran de Notorious B.I.G. Y este cabrón... The real gangster. Ajá. Este cabrón, pues estaba trabajando en un disco, ¿no? O sea, tuvo 3, 4 discos, no me acuerdo cuántos. Live After Death es un discazazo. Pero, o sea, ese disco
lo curioso aquí o lo que me parece interesante es que no se considera un disco póstumo, No. ¿no? Pero en realidad sí lo lanzaron que como 2 semanas después de que se murió. O sea, técnicamente... El Born Again es el que lanzaron. No. ¿No? Life After Death lo lanzaron como 2 semanas después de que se murió, güey. O sea, ya estaban preparando lanzarlo. Y o sea, ese no lo consideran póstumo, ajá. Pero bajo la característica o la ¿cómo se llama? Sí, la definición, ajá, específica de disco póstumo, pues te le tendría que decir que sí es póstumo, güey, ¿sí? ¿Sabes quién ha sacado, y hablando de Notorious B.I.G., ¿sabes quién ha sacado más discos muerto que vivo? No tengo ni idea. Tupac. Ok. Sacó 6 álbums vivo y Ajá. 7 muerto, güey, hasta con colaboración y todo. Sí, ¿no? o sea, este güey, yo Güey, creo que mañana Tupac, puede sacar, ajá. O sea, yo puedo sacar una canción con Tupac, sí, güey, podríamos decirlo. También yo, güey. Pero también ese güey participó en un festival de música. Ajá. En 2013. Cuando, de hecho, fue el primer músico en holograma. Bueno, Sí. o sea, después De Gorillaz. De Gorillaz y Haku, ¿cómo se llama? Hatsune Miku. Hatsune Miku, ajá. No sí. piensen que somos otakus, no somos... Nada de eso, ya Chinga nomás su madre, Donaldo. Pues sí, Tupac tuvo una presentación como tal, como holograma, dices, Sí. en 2012, 2013. 2002, no sé, güey, pero sí me acuerdo ver a Tupac como un holograma y bailando y la chingada. No mames, sí. Está cabrón. vivo el güey. Y entonces tiene 7 álbums póstumos Sí. y tiene 6 álbums antes de morirse. Sí, güey. Ok. Está bien perro. Eso está interesante. Y bueno, mira, por ejemplo, ahí está como 2 situaciones interesantes, ¿no? Porque, bueno, no vamos a hablar de todo el pedo de West Side contra East Side y todo el desmadre de cómo vivieron y cómo se murieron, pero está curioso cómo The Biggie nada más sacaron un disco póstumo y cómo Tupac sacó 7. Hablando también de otros discos póstumos, me viene a la mente el de Michael Jackson, Que fue un asco. que fue un asco y la mayoría de la gente se quejaba de que, pues, eran más... O sea, se escuchaba más la voz de los colaboradores que la de Michael Jackson. E incluso estaba el rumor de que ni siquiera era la voz de Michael Jackson, de que era un güey imitador y cosas así. Entonces se me hace como curioso esa faceta o esa parte de que lanzan discos nomás porque, pues ya se murió, vamos a sacar dinero. Y es algo que no pasa. Bueno, creo yo que no va a pasar con aquí lo de Mac Miller. Con Mac Miller. Hablando de álbumes póstumos, Ajá. quiero hacer mención de un testamento musical. Ok. Hay un cantautor de origen judío llamado Leonard Cohen. Ok. Creo que ya te había hablado de ese güey. Sí. Sí, lo conozco. Pero... Sí, tiene una pinche voz aguardientosa como la mía. Sí, gran amigo, lo extraño. Pero ese güey saca un álbum que es un testamento musical. Es también algo que se me hace muy interesante. Se llama You Want It Darker. Ok. Donde él pues ya... Y si tú lees la canción de You Want It Darker, lees la letra. Dice, I'm ready, my lord. Ok. Donde ya se preparaba para su inminente muerte, porque ya estaba muy viejo el vato. Pues como lo que pasa, por ejemplo, con David Bowie, güey. David Bowie, no mames, o sea, exactamente. con The Blackstar. Blackstar. No Sí, mames, güey. qué pedo. Déjame o sea, estrechar su mano de poeta a poeta. o sea, pero sí, o sea, quizás son discos que no alcanzaron a ser póstumos, pero que sí eran ya, o sea, güey. estos güeyes sabían ya lo Sí, que sí, iban, sí, o sea, ya. lo que les iba a llegar. Y pues se logra ver en ese tipo de discos todo el trasfondo de que ya ves tu muerte y no sabes qué chingados va. Que de hecho yo recomiendo mucho You Want It Darker. Es Ajá. uno de mis álbumes favoritos. Porque es un punto donde llega la voz de Leonard Cohen a ser lo más aguardientosa posible, lo más rasposa. Y dices, güey, la letra está bien Todavía más que perra. el Joker y que Tom Waits y todo eso. claro, se la pelan. Ok, ese no lo he escuchado, quiero recordar. Sí. Y otro caso también interesante es, por ejemplo, el de Cancerbero. Sí, Vida y Muerte. Que tiene sus 2 discos que son Vida y Muerte Sí. y que trata temas también así como muy... O sea, también de temas políticos y como de rebelión y la madre. Pero como si se hubiera muerto a lo mejor 2 semanas antes de que sacaran el disco de muerte. No mames, qué pedo con este güey. Y, o sea, Sí. hubiera sido muy curioso. Que al final creo que sí hubo mucho desmadre con cómo se murió. Y que hubo como una especie de... Como de chisme, pues, al final con Cancerbero. Pero... Pues, o sea, ese tipo de temas me parece curioso como... Y, por ejemplo, también los artistas de música regional mexicana después de muertos siguen sacando álbumes, güey. Como Antonio Aguilar y los de
esos cabrones, Ajá. que son muy conocidos, que dicen, su puta madre, pues vamos a hacer otra compilación de éxitos. ¿Y sabes qué es lo peor, güey? ¿Qué? Que la gente los compra, cabrón. No Pues, mames, sí, pues. Es que, güey, es lo que está ya aquí. Sí, güey. Pues es como pinche discos de Tupac. A lo mejor ya ni son discos de Tupac y la verga. Y A lo mejor es cualquier dicen, güey, ven. tú hablas parecido, ven, Hablas vamos parecido, vente sí. a rapear. La canción que más me gusta del Tupac muerto, güey, que yo pienso que bajó del cielo es Ghetto Gospel. ¿Eso es ya después de muerte? Sí, es después Caray, de eso muerte, no sabía ese sí. detallón. Güey, es una canción bien perra. Ok, y bueno, ya hablando de los discos póstumos, pues ya vamos a hablar de Circles, que es a lo que nos truje. a lo que nos truje Chenchita. Chencha. Ok, y pues bueno, primero que nada, este disco pues salió hace, ¿qué? Como 2 semanas, una semana, más Güey, o menos. salió el 17, salió hace No, el días. 13, ¿no? Ya salió el 17. Bueno, tal. Hace días, güey. Ok, ¿y qué iba a decir? Producciones Calientito presenta. Bueno, y a ver, ¿por qué tú crees, o qué es lo que te gusta de este disco? La letra, güey. Las letras están bien perras. Porque, A mí se me hacen muy reflexivas. Se me hace un punto de la vida de Mac Miller donde, en lugar de escribir sobre putas, dinero y sexo, ese güey se puso a pensar sobre sus pedos mentales y empezó a hablar sobre las características que lo rodeaban. Mi canción favorita de este disco es Everybody, donde reiterativamente el coro dice que hay que vivir y hay que morir y hay que disfrutar y hay que ponerse en una diversión bien perra, pero también es reflexivo en ese aspecto, en el aspecto de la vida. Y pues es una canción que hasta si te pones a escucharla de una forma así tranquila, el piano de fondo, el beat es muy bueno, dices, güey, me dieron ganas de llorar, cabrón. sí, es algo interesante que es como un piano, una batería pues que lleva como el ritmo y algunos toques con un sinte que logran así como que darle el bajón, darle un poquito de dinamismo a la canción. Uh-huh. Y pues sí, la verdad que es bastante, pues sí, bastante pegadora. A mí una canción que me gustó más, o sea, que creo que fue mi favorita, me gustó todavía más que esa, es Blue World. Uh-huh. Y en esta canción lo que se me hace muy padre, aparte de que creo que es la canción más movida del disco, tiene un beat que investigando lo hizo el cabrón de Disclosure, si lo ubicas. Ok, pues entonces, primero el sample del inicio está muy perro. Sí, está perro. El beat está bastante chido y también es una canción que habla de esta situación en la cual pues él quiere como que ver las cosas de cierta manera como por el lado bueno. O sea, de una manera un tanto relajada en la cual, por ejemplo, dice que él en este disco, bueno, en su vida, con un poco de música ya está más que suficiente. Y pues habla también de un poco cómo le hace falta a lo mejor personas en su vida y cómo esa ausencia de personas hacen que todo el mundo se vea como azul, que en el arte y en la vida en general el azul está siempre relacionado con la tristeza. Con la tristeza, sí. con un sentimiento así como de medio de vacío. Melancolía. Entonces sí tiene como que muchos, pues muchos matices en esta canción, entre que habla de cosas pues realmente o sea, muy, muy tristes, pero lo contrastan con, creo yo, la tonada más movida o más dinámica de todo el disco. También, pues, el que fue el sencillo del álbum, Good News, es bastante bueno. Good News es implicar que solamente quiere escuchar cosas buenas en su vida. Es algo muy interesante dentro de la retórica de Mac Miller. Porque, o sea, venimos hablando de cuestiones acerca de que me siento mal, de que no encuentro mucho sentido en mi existencia, pero quiero tener cosas buenas y cosas por qué vivir. No mames. Pues sí, y aparte también, o sea, pero también es una especie de contraste en el que dice, ¿por qué deberían también ser siempre good news? ¿También? O sea, también es como, no sé, sí creo que mete muchos matices que podrían ser hasta como una especie de ensayo para güeyes de... Sí, es una retórica interesante. Y algo que parece curioso, bueno, que creo que ya he escuchado a más personas mencionarlos, es cómo le dan también en la primera canción, que se llama Circles. Como la primera frase, o en realidad así como que con lo que abre, es con la frase, dices, esto así es como se ve exactamente antes de que caes.
Entonces, no sé, como que sí lo supieron armar. Obviamente este es también un trabajo muy cabrón del productor. No me acuerdo cómo se llama el güey ahorita. Pero, o sea, me gusta mucho cómo, pues, aunque ya... O sea, es un trabajo obviamente increíblemente, pues, hecho por Mac Miller. Pero como, de hecho, en una entrevista que le hacen después de la muerte, al productor él menciona cómo, pues, de hecho, esa canción de Good News fue como de los retos más difíciles porque estaba todavía como que muy dispersa, muy, pues en pañales, dicen a veces. Y como él, pues sí tuvo que empezar a como que darle una forma. Como tal, Mac Miller nunca decidió, nunca dio una opinión de, esta tiene que ser la primera canción, esta tiene que ser la última. Y me parece que en la construcción del disco... Queda muy bien. Ajá, simplemente con cómo abre con esta canción, que es Circles, el nombre del disco, con esa frase. Y cómo cierra con una de las canciones más, también, bueno, creo que se llama One Day, Same Day, no recuerdo. Creo que es también de las canciones más tristes, pues. Once a Day. Once a Day, ajá, una vez al día. Entonces sí me parece... Pues un trabajo tanto del productor, de la familia, de las algunas otras personas que contribuyeron pues al disco, que lo hacen bastante bien. O sea, es un disco póstumo muy ad hoc. Como ya mencionábamos, o sea, si este disco lo hubiera sacado y todavía estaba vivo, pues quizás la gente le daría otros matices, exacto. Otras interpretaciones. Seguiría siendo interpretado como un disco sobre, pues, todas las inseguridades, toda la depresión, todos estos sentimientos, pues, difíciles de decir, porque, pues, obviamente, ¿por qué mucha gente no va al psicólogo? ¿Por qué no van al psiquiatra? ¿Por qué no externan, pues, lo que sienten? Porque es muy difícil. Complicado. Entonces, ahora imagínate este güey que lo hacía de manera, o sea, tenía que decírselo a un putero de gente, o sea, porque es diferente que se lo digas a una sola persona a decírselo a todo el mundo, güey, y estar expuesto a que te critiquen, a que lo juzguen, a que digan, o sea, que pues veas tu forma de pensar como, bueno, las críticas a tu forma de pensar, pues muy directamente, ¿no? Y entonces, pues él tomó el arte como una forma de escape. Él tomó la lírica, la música, en determinado momento también su misma personalidad, un escape a los demonios que lo estaban persiguiendo en su psique. Él posiblemente, yo había leído hace mucho tiempo, no sé qué tan certero sea, que él tenía algo que se llama alexitimia. ¿Has escuchado de eso? La alexitimia es cuando no puede expresar correctamente sus sentimientos una persona. Caray, pues no parece. Pero, o sea, expresarlos directamente, güey. Okay. O sea, como si yo digo, güey, me siento de la verga, me siento muy triste. Personas que no pueden hacerlo y que tienen que buscar una forma distinta para poder expresar eso. Y es lo que estaba como en hipótesis. Lo leí quizá cuando falleció, no sé. Lo leí hace un chingo de tiempo. Y ahí fue donde conocí el término. Pero este cabrón, pues hace un álbum. El productor, hablando sinceramente, hace un álbum excelente y que quizá pues se pueda disfrutar durante mucho tiempo y pensar en el legado que deja Mac Miller hacia los nuevos productores de música, hacia los nuevos creadores de música y ver la perspectiva del hip hop y el rap distinta. Porque también no es seleccionar ni moralizar, sino hacer que los individuos reflexionen sobre sus problemáticas. En los 90s, finales de los 80s, 90s, fue acerca de la segregación racial, de la violencia, el mismo Tupac en Ghetto Gospel. ¿Cómo podemos encontrar la paz en el mundo si no podemos encontrar la paz en las calles? Después llega todo este cagadero al final de los 90, principios de los 2000, donde pues ya empiezan a involucrar el dinero. Empiezan a comercializar como tal el rap. Y ahora llega esta nueva corriente con artistas, ya lo mencionamos, Logic, Mac Miller, Milo, que pues son grandes representantes de un rap más inteligente y más reflexivo acerca de otras dinámicas sociales que nos afectan a esta generación, que querramos o no, nosotros y las personas que quizá nos escuchan somos millennials. Sí, exacto. Y sí, pues, como lo dices, es importante que, pues,
las problemáticas que estamos viendo ahorita son depresión muy cabrona, sí. O sea, un problema en el cual, por ejemplo, los morritos, por no poder expresar lo que sienten, por tener a lo mejor este pinche término que ya se me olvidó, alexitimia, pues recurren a lo mejor a la violencia, a las balaceras y cosas de ese estilo. Ajá. Entonces sí es muy importante a lo mejor, pues, como que empezar a hablar de ese tipo de cosas. Y si lo haces en una plataforma que ya tenía Mac Miller de que te van a escuchar un chingo de gente, entonces puedes empezar a tocar. Como también Logic, la canción que hizo con el número de teléfono del suicidio. De teléfono del suicidio. O sea, son sí. Cosas que, pues, tienen un chingo de impacto, güey, y que ayudan a mucha gente que a lo mejor está como que media perdida. Y también reciben muchas críticas negativas, lo cual a veces se me hace... Bueno, estos cabrones tienen su forma, es su forma de expresarse. Adelante. Y es un buen mensaje, güey. O sea, no estamos buscando que, sí, mátate a la verga. Porque inclusive hay artistas que te incentivan a eso. Y estaba leyendo antes de hacer el podcast acerca de que, pues, se podría considerar este álbum de Mac Miller como emo rap. Y yo dije, cabrón, ¿qué pedo? Ok. Y dije, güey, ¿qué es esto? Ajá. Nunca había... ¿Escuchado el término? No, el término no, yo tampoco. Y dije, bueno... Pero un tipo de emo rap diferente al de XXXTentacion. Sí, se lo sacan de la manga, güey, o sea... Sí, pero pues sí, la verdad que a mi parecer es un disco, pues, bastante redondo, dicen. Sí, güey, no somos Anthony Fontano para darle una calificación. Sí, pues no. Simplemente lo recomendamos, la verdad es muy bueno, líricamente es bueno, musicalmente es excelente, no es el álbum así que es wow, qué explosivo, voy a bailar con él, pero te puede relajar. A mí me relajó un chingo cuando lo escuché ayer en la noche, sin quedarme dormido, güey, que eso fue lo interesante. Tú sabes que cuando escucho música la mayor parte del tiempo me quedo dormido. Exacto, y sí, pues no se sientan mal, por ejemplo, si no lo conocían y apenas lo están conociendo, pues si mucha gente puede decir, pues apenas lo está conociendo, pues igual X, o sea, disfruten descúbranlo. Exacto. Si ustedes saben que a lo mejor la música demasiado relajada o demasiado tranquila no es para ustedes, pues a lo mejor no va a ser su tipo de disco, pero si quieren buscar de The Divine Feminine, que es un poco más movido. Ajá, o no digo, si en este disco quieren buscar a lo mejor qué si les gusta, o por ejemplo, si se sintieron identificados con estos situaciones de profunda tristeza y la madre, pues a lo mejor es un disco que les puede hablar en un idioma que sí van a entender, o sea, algo muy, muy personal. Entonces a lo mejor por esa parte pues sería un disco que sí les gusta. Y si quieren escuchar también todos los discos de antes, desde The Good Day y todo ese desmadre. Good Day. No. Sí. ¿Cómo? El de la primera canción que sacó se llama... Sabe, güey, no me acuerdo. Sí, Good Day o algo así, no me acuerdo. Pues también son totalmente libres para hacerlo. Es un artista pues que sí es de necesidad de haberlo escuchado. Bueno, creo yo, o sea, sí merece la pena ser escuchado. Y si no lo quieren escuchar también, la pues neta. Sí. Si no lo quieren escuchar, recomienden ustedes más cosas. Se me ocurrió, vamos a hacer algo. En YouTube vamos a poner así como que todas las referencias. Por ejemplo, si hablamos de los discos de Tupac, si hablamos de los discos de Leonard Cohen y así. En YouTube vamos a poner todo ese desmadre. Y ya para la gente que nomás lo quiere escuchar, pues sí, puede ponerlo en reproduzca directamente, sí. Exacto. Y así más fácil, porque yo sé que a veces es difícil, así como que, ¿y de qué hablaron? ¿Y cómo? O sea, qué hueva, pendejos. Exacto, entonces, y bueno, quizás esa sea como una forma más fácil en la que podemos organizar, ¿no? Para que si a lo mejor ya no quieren volver a escuchar los pinches 30, 40 minutos del podcast y solamente quieren decir, habían hablado de un disco que estaba chido, pues ya nomás los ponemos ahí y ya. You Want It Darker. Y bueno, pues... ¿Giras que tengas planeadas, Leo? Hasta el momento no, queremos ir a ver si en Chuma aceptan unas presentaciones de podcast, pero hasta el momento nada. Ni en Sayula ni en Chuma. Yo quiero mandar un saludo a una persona que nos ha escuchado de forma continua los últimos días. Gracias, Nelly, por habernos escuchado, por tus opiniones. Se rifó, saludos hasta GDL City. A mi carnala y bueno, a la mayoría de la gente que nos Diana, escucha, perdóname por criticar Friends, la neta me sigue cagando. Güey, todo el mundo nos odió por Friends y por The Big Bang Theory. Me vale verga. Pues ni modo. Esto hay que ser polémico. Y pues sí, gracias por escucharnos y pues muchas gracias.